¿Cómo andan? El lunes 27 de febrero, hoy cumple años mi nieto Luca. Ya saludé a la mañana, pero te vuelvo a saludar. Cumple 3 años el caballero Banzas. Eh, el fin de semana los editorialistas de Nota han tenido que comentar la realidad de un gobierno que se está cayendo a pedazos. Un frente que ya no es de todos, es un frente de algunos. Hoy presentaron como una información fundamental y trascendente que algunos grupos piqueteros no van a ir el 1 de mayo a la sesión extraordinaria donde se inicia el año parlamentario, como si esto fuera importante. Grave sería que no vayan los 4 miembros de la Suprema Corte de Justicia, como se rumorea por ahí, pero yo conociendo a los el proceder de los jueces de la corte van a ir ahí, van a poner la cara seguramente a soportar los alaridos de la barra, que son los invitados del primero, segundo y tercero bandeja, que son manejados por los diputados, por lo general por la presidencia de la Cámara. Los jueces irán, pero esa nota es una, que es una nota marginal frente a lo importante que los movimientos piqueteros no apoyarían a Alberto Fernández, como si a alguien le importa semejante cosa. Acá la lucha por el poder, lo digo brevemente, es lo siguiente. Quieren un operativo clamor, pero Cristina no quiere ser candidata. ¿Entienden cómo es el tema? ¿Por qué no quiere ser candidata? Porque sabe que si pierde por un voto, le pintan los dedos. Y ya se le rompió el bloque del Senado, no tiene quórum propio. Hay 15 provincias que adelantaron las elecciones. Es decir, el clima dentro del peronismo es, nos queremos sacar a esta señora de encima. Entonces, dentro de esta realidad, que es una realidad política, hay manera de jugar esta situación. Entonces, decir, bueno, macanudo, para no perder el centro del escenario, mantengo esta presión sobre el operativo clamor, que más que clamor es un murmullo. Entonces, los propios ministros del Poder Ejecutivo Nacional, que dicen ser abogados, le explican con un micrófono en la mano, con un periodista le pregunta, no hay ningún motivo por el cual Cristina no se presente porque no pesa sobre ella ninguna incompatibilidad legal. Es decir, sobre ella existe la presunción de inocencia, como lo he venido repitiendo hasta el cansancio, por la aplicación del artículo 18 de la Constitución. Nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. La cátedra que dice, se demuestra lo contrario con un juicio con autoridad de cosa juzgada. Más simple no puedo plantearlo. Muy bien. Entonces nos encontramos frente a este desorden. Se tiran declaraciones, se tiran cascotes, en fin, una situación muy compleja. Pero eso lo vemos a diario. Es decir, Sergio Massa se sentó a hablar con la gente del Fondo Monetario Internacional y la gente del Fondo Monetario Internacional, porque hay que ver la versión americana de las conversaciones de Massa con el fondo, no las versiones de los medios argentinos. Por eso el título del programa de hoy, llama a los periódicos, son archivos de bagatelas. Esto lo dijo Voltaire cuando no existían las redes sociales. La gente del fondo, ¿qué dice? Con este gobierno no tiene ningún sentido seguir negociando, es decir, con negociaciones de fondo, es decir, de largo aliento, porque esta gente se va en diciembre, formalmente. En los hechos se va después de las PASO. Es decir, terminan de tener injerencia, poder, qué sé yo, después de las PASO. Entonces suspendamos todo, dijo el fondo. Suspendamos todo, lo que ustedes tienen que pagar este año no lo paguen. Nos sentaremos el año que viene con la próxima administración. Esto es una declaración que si lo buscan en Estados Unidos salió en 4 medios.
Es decir, le han hecho como un perdón por el año. Por eso hoy bajó un poco la presión sobre el dólar y el Banco Central pudo recomprar 33 millones de dólares, que fue lo que perdió la semana pasada. Muy bien, esta es la realidad económica. Va a subir el gas, suben los transportes a AMBA. A nosotros no nos afecta. Yo como jubilado pago más de 80 pesos un pasaje por 5 kilómetros. Acá hay tarifa única. Eh, por eso acá la gente camina tanto y anda en bicicleta, a pesar de que es una pista de entrenamiento para hacer alta montaña en las ciudades, la ciudad de San Salvador de Jujuy, fuera del casco céntrico. Si yo me entrené para ir a Punta Corral caminando por la calle Monroy, desde Granaderos hasta Párroco no sé cuánto, que es la ruta. La calle donde transitan los autos, salvo 2 o 3 cuadras, es piedra bola, unas piedras redondas, son como bolas. Entonces, mis músculos se fueron acostumbrando a lo que me iba a encontrar subiendo al cerro, pero esto es en pleno, en un barrio de las afueras de San Salvador de Jujuy, que paga elevada cantidad de impuestos. Pero de eso vamos a hablar al final. El fin de semana también los editorialistas se ocuparon de la oposición, porque la oposición también tiene su circo. Presentaron ahí unas encuestas, que las encuestas están todas influenciadas, yo no diría por el cliente, pero las encuestas, cuando se descubrió allá a mediados de los 90 que las encuestas influían en el voto, de alguna manera, la encuesta se convirtió en una herramienta de campaña. No es la medición del termómetro a ver si el nene tiene fiebre o no tiene fiebre porque le duele la cabeza o que no quiere ir al colegio. No, no. Es una cosa muy relativa. Si uno hace el seguimiento de las encuestas de los últimos 20 años, no acertaron ninguna. La que más se acercó en 5 puntos. Cuando vos ves una encuesta que te dice el margen de error es 2,5, estamos hablando de 5 puntos de diferencia de margen de error. Si a mí me trae una empresa, yo soy una empresa que vende productos, no sé, productos electrodomésticos, y mando a hacer una encuesta y me trae una encuesta con 2,5 de margen de error, yo a ese señor no lo contrato nunca más. Entonces, ya a mediados de los 90 la política se convirtió en producto y se empezó a convertir, a comportar como producto. Ahí aparecieron los Albamonte, ya habían aparecido, apareció De la Rúa, digámoslo todo. De la Rúa es el producto de las encuestas, ese era el tipo más votado. Y el radicalismo sabía que no era un tipo capaz de enfrentar una crisis, aún así dijo es el más votado, vamos a... Y, y el grupete de tipos que hoy están diciendo tonterías por los rincones o en el kirchnerismo crearon una cosa que se llamó alianza. Yo tengo ¿cómo puedo explicarlo? Yo tengo la conciencia tranquila porque yo dije el día cero, eso es un disparate, a pesar de que Raúl Alfonsín lo acompañó. Pero es un disparate, nos estamos juntando con un sector muy chiquito y representativo, todos tipos de capital, que era el Frepaso, hijos de un gran tipo como fue Germán Abdala, pero ya no estaba entre ellos, que eran unos oportunistas y que no iba a terminar en nada bueno. Y tuve razón. Y cuando pasó lo que pasó conmigo en el RENAPER, dije, esto no tiene destino. No porque pasó algo conmigo, sino porque si esta es la manera de manejar los temas administrativos, estamos en problemas. Entonces, este fin de semana, ¿qué ocurrió? Todos los medios se sintieron obligados a opinar y a hacer sus lucubraciones, etc.
¿Qué hay en Claro? En Claro hay que el PRO tiene más candidatos que afiliados y que al revés de lo que todo el mundo suponía, y yo venía planteando exactamente esto, alargar mucho una candidatura genera un desgaste fenomenal. Y hoy, en las encuestas más o menos serias de imagen, no de intención de voto, de imagen, Horacio le está disputando cabeza a cabeza la imagen negativa a Aníbal Fernández, está a 10 puntos abajo de Cristina Kirchner, que está en 82%. Es decir, entre positivo y negativo, Horacio ya entró en el terreno del negativo. Y están encuestando tipos que se han declarado candidatos. Lo encuestan a Macri que no se declaró hasta ahora no dijo nada. Sin embargo, está ahí, está en el juego, está en el 32 puntos, 33 puntos. Si algo significa la imagen positiva, el tipo está a 8 puntos de los 41 que sacó en el año 2019, con la confusión que genera que el tipo no es candidato. Y como estas encuestas se hacen normalmente por teléfono, por correo electrónico, etcétera, etcétera, no son presenciales, uno no puede hacer una advertencia. Ojo, yo esta lista no la voto, yo voto a este señor. Además que la mayoría de las encuestas se circunscriben al PRO, como si el PRO fuera algo más que la capital federal y un par de intendencias de la provincia de Buenos Aires. Es decir, hay una imagen sesgada de la política que se va a ir resolviendo con el tiempo, fatalmente, con el paso de los meses. ¿Qué cosas importantes ocurrieron? Va a haber una batalla de declaraciones. En Mendoza de Marchi se declaró independiente y el tipo, el aprete, según Ignacio Zuleta, lo puede hacer la reta, que es el que lo financia. Entonces, yo que leo la política entre líneas, digo, de Marchi es el hijo político de la reta. Es decir, está generando un conflicto en Mendoza, lo está generando la reta, no de Marchi. Es así de sencillo. ¿Quién es el que te financia, flaco? La reta. Bueno, el quilombo lo está armando la reta. Porque según los asesores de la reta, Cornejo apoyaría a Patricia. No es así. Cornejo va a apoyar al candidato del radicalismo, porque somos un partido orgánico. Es lo que esta gente no entiende, el PRO no entiende, y los periodistas les conviene no entender. Porque si tuvieran que explicarlo desde el punto de vista de realidad, dirían, mira, la historia del radicalismo ha sido siempre cierta organicidad, con sus excepciones, pero cierta organicidad. Se fueron radicales sin cargos del radicalismo. Ricardito, Leopoldo, dos o tres más, pero sin cargos. Se fueron gente que estaba en el llano. Ahora, intendentes, gobernadores, son verticales a la conducción del partido porque ellos la votaron. Muy bien. Hay unas declaraciones de Máximo Kirchner que a todos nos llenaron de sorpresa, por lo menos a la gente que las leyó en las redes sociales, etcétera, etcétera, que él blanquea cierto apoyo a la reta. Dice, si Horacio tiene problemas, nosotros estamos para ayudar. Esto algunos trataron desesperadamente de explicarlo, como que Máximo le tiró un salvavidas de plomo para perjudicarlo a Horacio Santo Mío. Los que conocemos un poco cómo es la interna del Frente de Todos, sabemos que Máximo es incapaz de tener una idea muy sutil. No es el padre. Es una mezcla rara entre la madre y sabe Dios qué, pero no es el padre. Es decir, que el tipo decía una cosa y hacía otra. No, 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 no.
Más que allá que la prensa adicta al kirchnerismo ha tratado de ponerlo como un Adenauer, Máximo es un tipo muy primario, dicho por gente que habla con él todos los días. Si no declara es porque no entendió el proceso que está viviendo. Por lo general la madre dice, le tira un papel y le dice, tira tira tal cosa. Eso me dice el propio kirchnerismo. Muy bien. Pero blanqueó su apoyo a Larreta de alguna manera. Si nos necesitas, nosotros te vamos a ayudar. Porque coinciden en el discurso antigrieta. Y acá me parece que tenemos un problema de semántica política. Hay que, en la carrera de ciencias políticas, agregar una materia que se llame semántica política. Explicar el significado de las palabras. Porque también hay cierta confusión en el radicalismo con respecto al tema de la grieta. Cuando Esteban Bullrich habla de la grieta, ¿habla de qué grieta? La grieta en la política, es decir, no nos peleemos porque el país nos necesita a todos. ¿De acuerdo? En eso estamos de acuerdo. Pero está hablando más para la interna de su partido que para la nacional. Cuando la sociedad piensa en la grieta, ¿en qué piensa? Piensa en la diferencia que tenemos entre la gente que no tiene conflictos con la ley penal y aquellos que tienen conflicto con la ley penal y pretenden ser gobierno o son gobierno, como en el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Que el pueblo le puso el 48% de los votos sabiendo que en ese momento era una multiprocesada. Hoy es una condenada además de ser una multiprocesada. Es decir, subió un escalón en el escalafón de la determinación de la corrupción de un individuo. Hoy, aparte de ser una multiprocesada, tiene una condena. Está dos de la autoridad de cosa juzgada, casación y corte. Muy bien. Entonces estamos frente a una situación que confunde. Horacio, cuando habla de grieta, habla de una enorme amnistía política. Porque yo hablo con todos, te dice. ¿Quiénes son todos? Y él durante su gobierno lo ha demostrado con los hechos, ha hablado con todos, tiene una buena relación con Grabois, tiene una buena relación con los movimientos sociales que le cortan y le arruinan la vida a la gente que va a trabajar en la ciudad autónoma de Buenos Aires, es decir, lo que todos conocemos. Incapaz de generar un acto de represión legal, es decir, no, mire muchachos, la avenida 9 de Julio no se corta. ¿Quiere manifestar? Vamos a manifestar a Palermo, a los jardines. Acampes en Buenos Aires no hay. Vos podés mantener el diálogo y tener autoridad. Ahora, si mantenés el diálogo y no tenés autoridad, más que dialogar, sos un cómplice. Es así la política, Horacio, lo lamento mucho. La política es percepción. Cómo te percibe el otro. Y la sociedad lo percibe a Horacio como un tipo blando que es muy capaz de sentarse a negociar con cualquier kirchnerista. Y es lo que la sociedad no quiere. Ese diferencial del 8% que nos impidió ganar en el 2019, ya no sé si lo tiene el kirchnerismo. Porque va a subir el gas, porque subió el transporte, va a seguir subiendo el transporte. En ambas, ¿eh? Entonces se genera esta serie de confusiones a las cuales yo trato, dentro de la medida de lo posible, de explicar para que nosotros no seamos víctimas de esas confusiones. La mía es una opinión. Como no tengo auspiciantes, no tengo que opinar de determinada manera. ¿Se dan cuenta? Porque no hay que tener auspiciantes cuando querés opinar con libertad. Esto queda reducido a que este tipo de periodismo, de alguna manera, que se hacen con una computadora, un módem y un micrófono, es muy económico y lo único que requiere es
sensatez, honestidad intelectual y cierta coherencia. Con esos tres elementos vos podés transmitir ideas. No es tan complicado. Muy bien. A la confusión se sumó que el día viernes se presentó en los tribunales federales de juzgado número uno de Provincia de Buenos Aires, en el juzgado número uno de Capital Federal, denuncias muy serias, muy concretas y muy contundentes respecto a la falsificación de instrumentos privados en concurso real en, creo, si mal no escuché, en 3.200 oportunidades. Es decir, hay 3.200 fichas truchas, número más, número menos. Dos fichas truchas es una ficha trucha, se inicia un proceso por el 292 del Código Penal, que es falsificación de instrumento público, privado, que tiene una pena máxima de 2 años. Ahora, si es concurrente con otra cosa, con una voluntad, la voluntad de generar un engaño, qué sé yo, esta pena se aumenta al doble. ¿Y qué es más engañoso que armar un partido político con fichas falsas? Esto lo que generó es que los apoderados, supongo yo, del radicalismo y de otros partidos políticos harán dentro de la ley de los partidos políticos consultas en todos los tribunales federales para ver cuáles son las fichas con que los libertarios obtuvieron aptitud política en esos distritos. Porque si falsificó las fichas, se falsificaron las fichas de Capital y del Gran Buenos Aires, acá se despiertan dos fenómenos. Fenómeno número uno. La gente que apoyaría a mi ley no se anima a apoyarlo tanto como para afiliarse. Porque la verdad, para ser partido político de distrito, la ley electoral te pide bastante poco. Bastante poco. No te pide 50.000 afiliados. No te pide 2.700.000 como tiene el radicalismo en todo el país. Verificados todo, cada 2 años los jueces se molestan en verificar a un partido que tiene ciento y pico de años. Aún así se verifica, porque yo no puedo impedir que alguien haga una tontería. Por eso tratamos que nadie haga tonterías. Que lo levantó Alconamon en La Nación. Hizo un comentario la señora O'Donnell y la gente se olvidó. Es decir, el resto del periodismo, ni los Majul, ni los Rossi, hasta ahora yo no los escucho, por eso les pregunto. ¿Han opinado al respecto de su editorialista estrella? ¿Le han preguntado, che, no tenés entre tus filas algún chanta que te haya metido fichas falsas porque quiere una posición de privilegio? ¿O es como dice el Presto, al cual hay que prestarle atención, que Karina Milei se entrevista con Insaurralde? Cuando yo leí eso, llamé a Lomas, donde tengo amigos, y pregunté, che, ¿es cierto? Me dice, sí, la tarotista, me dicen. Yo no sabía que la hermana de Milei era tarotista. Pero en Loma de Zamora la llaman la tarotista. Bueno, es preferible que digan la tarotista y no otra cosa. Es decir, a mí me confirmaron los compañeros, los amigos de Lomas, que efectivamente están en conversaciones porque obviamente necesitan algún apoyo. Ahora, esto depende de cómo se resuelva la interna de la provincia de Buenos Aires. El kirchnerismo va a resolver la reelección de Kicillof, por lo tanto van a tener tropa libre para tirarle una ayuda a Milei. Entonces yo digo, ¿no venía a denunciar a la lacra? Yo tengo de militancia no general,
de responsabilidad como fiscal en la provincia de Buenos Aires y luego fiscal electoral nacional en el Correo, etcétera, etcétera, desde el año 83. Yo, de 83 a hoy, que han pasado muchos años, intervine en 4 casos de falsificación de fichas de afiliación. 4. Provincia de Buenos Aires. Dos, el titular el señor que le habían hecho la firma dijo, no es mi firma, pero yo quería afiliarme. Que sí, seguramente me afiliaron y alguien hizo la firma, pero no vulneraron mi voluntad. Y los otros dos dijeron, yo nunca me quise afiliar. Es más, no sabía que estaba afiliado. Se comió el autor material de esa tontería y el señor que lo certificó se comió un proceso por falsificación de instrumento privado. Porque fue antes del 94. Por lo tanto, los partidos políticos eran asociaciones. Ahora pregunto, este señor que viene a criticar a la política, la vieja política, la lacra, que somos todos ladrones, ¿cómo responde ante este hecho que es absolutamente comprobado? Que en 2 juzgados federales hay sendas denuncias de ciudadanos que dijeron yo en ningún momento pretendía afiliarme en este partido, porque en algunos casos afiliaron a gente que se había fallecido. Y la familia se encuentra que le llega papelito de la justicia electoral o que se fijan ellos en la página de la Cámara Nacional Electoral para ver si le dieron de baja al papá o a la mamá y se encuentran que no solo no le dieron de baja, sino que registra una afiliación. Entonces cuando van a ver la afiliación aparece el Partido de la Libertad Avanza. Es decir, el tipo aunque estuviera está en las antípodas de mi pensamiento político y de mi manera ética de ver la política, termine haciendo lo peor que se puede hacer en política, que es engañar a la sociedad creando un partido político desde un delito, porque la falsificación es un delito, si no, no estaría en el Código Penal. Y segundo, que no sea un escándalo en términos mediáticos. Hizo la nota Mon y la señora María O'Donnell en Twitter. Otra reacción no vi. Si ustedes vieron otra reacción, por favor, después en el chat me comentan. Pero Rossi, Majul, Jonathan Viale, Vivi Canosa no se escandalizó. Vivi no se escandalizó. Bueno, Manes se juntó con Macri en Los Abrojos. Facundo aceptó una invitación de Mauricio, que en este momento está en Suiza. Charlaron durante varias horas. El resultado de la charla fue muy bueno, dicen los amigos de Manes, que es de la segunda sección electoral. Los chismes es que hablaron en general, che, ¿qué voluntad tenés vos en realidad de ser candidato a presidente? Y el tipo dijo, bueno, hay que ver, qué sé yo. Bueno, muy bien. Esta conversación la tendría que haber tenido Macri o tendría que tener Gerardo Morales. Gerardo le mandó una carta, le dijo, Facundo, definite porque esta indefinición tuya nos está dejando detrás de los muchachos del PRO que están sumando papelones. Y estos papelones que suma la pelea absurda entre Patricia y Horacio está deteriorando el espacio. Entonces es bueno que nos definamos. Y le mandé una carta para que quede una prueba escrita, no es que te llamo, te mando una carta, che flaco, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver esta cuestión? Vos expresaste públicamente tu voluntad de,
Bueno, ¿cómo lo arreglamos? Vamos a las PASO, hacemos una interna previa, convocamos a la Convención Nacional. No sería del todo justo porque la convención, Facundo es muy nuevo, podría tener algo, un par de votos de la provincia, quizás ninguno. Que entonces, ¿se puede resolver votando? Sí. ¿Es necesario? No. Pero al menos hay que sentarse a conversar. ¿Qué hizo Mauricio? Se sentó a conversar. ¿Cómo actúa Mauricio? Como un dirigente que ve un problema dentro del espacio mayor donde él se siente de alguna manera responsable y le dice, a ver, Facundo, ¿qué querés hacer? Votamos senadores este año. Yo digo, si a mí me ofrecieran ser candidato a senador por mi provincia para enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner, yo no me den un centavo, yo consigo en 24 horas, yo consigo el dinero para la campaña. Que sí, yo supongo que Facundo esto le puede llegar a resultar interesante como desafío. Porque si vos le ganás a Cristina Fernández de Kirchner, tenés una puntuación superior. Para ser un tipo que hace poquito que te ingresaste en la lucha agonal de la política, porque radical fuiste siempre, me parece que es un buen momento. Y está bien lo que hizo Mauricio. Mantener el diálogo entre todas las partes. Lo que a mí me dicen los amigos es que está harto de Horacio y de Patricia, de esta pelea de gallos. Muy bien. Doy la bienvenida al sentido común. Al sentido común de Manes, al sentido común de Mauricio, al sentido común de Gerardo Morales, que le dice, Facundo, decidite. ¿Qué hacemos? Hermano, ¿cómo manejamos esto? Bueno, Mauricio está en Suiza entregando el premio Best no sé cuánto. Ahí va a haber fotos con los premiados, que todos sabemos quiénes son. Tema de la pelotita yo desconozco. Luego va a Bolonia, un lugar precioso si los hay, a dar una magistral. Magistral es una clase especial que se da una clase donde, por lo que tengo entendido, se da en el salón principal, en lo que llaman la galería, donde entran 1500 personas, donde se hace la colación de grado de los doctorados. Es decir, un lugar súper especial. Y ya están todos asientos reservados, es decir, hay 1500 italianos, entre otros, que tienen ganas de escuchar al señor Mauricio Macri, de que va a hablar del proceso de liderazgo y algunas otras cosas. Luego de ahí se va a Francia, a la France, Maui, muy bien. Ahí va a tener charlas con políticos, seguramente con Macron, con empresarios, y después regresa a la Argentina, que es el lugar más tranquilo del mundo. Entonces yo me hago una pregunta, y les hago a ustedes una pregunta. Esto no es no es el recorrido más allá de que a la FIFA a Suiza tiene que ir porque cumple un rol institucional. Bolonia, Francia, no es la charla con Manes, no es la actitud de un dirigente que está en carrera. Porque si hay algo que yo sé que Mauricio Macri comprende, porque si no lo comprendían, no se comprendía de manera teórica, porque la mayoría de la gente que no tiene más de 60 o 60, más de 60, no recuerda el proceso Cámpora Solano Lima, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Pero ahora lo estamos viendo en el 2019, es más, el 48% de la sociedad votó una figura extravagante, extraña, absurda, de que quien tenía el ejercicio del poder o la mayor cantidad de votos estuviera en un segundo plano y haya puesto un muñequito de presidente. La gente votó eso.
Por lo tanto, Alberto nunca pudo gobernar, más allá de sus incapacidades y sus incompetencias, porque dependía del buen humor de una señora, que lo único que pretendía de él, y este fin de semana salieron editoriales confirmando lo que este señor viene diciendo desde hace mucho tiempo, lo único que Cristina quería de Alberto era que usara a sus amigos jueces para que no la persiguieran. Ahora resulta que Alberto se quedó sin amigos en el Poder Judicial. Porque se murieron, porque se jubilaron, porque hay muchos que te dicen, no, mira, flacos, esta mujer nos insulta todos los días y cualquier fallo a favor de ella es reconocer un apriete. Es que está en eso, se equivocó, está en la estrategia procesal. Entonces, ¿qué pasaría si no fuera Macri el candidato? Habría un presidente o una presidente, no la descarto a Patricia, no tengo derecho a hacerlo, con una legitimidad de origen que tendría una legitimidad de ejercicio cuestionada porque el tipo más importante está fuera. Le quieren dar el título de gran elector. En la Argentina no hay grandes electores, hay un elector. Cada ciudadano es un elector. Hay 30 y pico de millones de electores. No hay uno que es grande. Porque si a mí Mauricio Macri me dice votarlo a la reta, le digo, mira Mauricio, juguemos al bridge. O jugamos 18 hoyos de golf, pero no me digas a quién tengo que votar. Y a ese payaso con ruedas yo no lo voto. Somos una sociedad más sofisticada de lo que cree la prensa. Bien, yo quería que esto quedara claro. El hombre se fue unos días mientras acá se rosquea. El peligro de la rosca no es la rosca en sí mismo, que está bien, es el intercambio de presiones, de opiniones, a ver cómo nos colocamos, cómo somos, qué actitud tenemos en el escenario de la política de los próximos 4 años. Es bueno eso. Eso en sí mismo es el debate democrático, porque esto va a terminar en un paso, seguramente. Porque Patricia dijo que no se baja, Horacio dice que no se baja, y menos ahora con el apoyo de Máximo. Obviamente Milei no se baja, salvo que le bajen las 4.000 y pico de fichas y no tenga un sello de goma para poder ser candidato. Ojo que le puede ocurrir eso. Que se quede sin el sello de goma. Es decir, mire, lamentablemente el partido que usted, por el cual usted es candidato dejó de existir, porque fue creado de manera fraudulenta. Ahora yo me pregunto, si tiene el 20 y pico, 30 y pico por ciento de imagen positiva, ¿no tiene muchachos que armen mesas y junten firmas? Rossi, ¿vos no te afiliaste? Majul, ¿vos tampoco? Vivi, a vos no te pregunto. Pero nadie se afilió. El muñequito ese economista que chillaba al lado de él hace un par de años en América, ¿no se afilió? ¿Más Latón no está afiliado? ¿No juntan votos como para... Juntar votos es juntar fichas. ¿No será que no genera confianza como para afiliarse? ¿Y es solo un fenómeno mediático de duración breve que tiene como fin sacarle votos al centro, es decir, sacarle algunos votos a Juntos por el Cambio? En una elección pareja te sacan 3 4 puntos y te ganaron la elección. Miren en 2019. Entre Labaña y dos liberales, es decir, Gómez Centurión y Esper, perdimos 10 puntos.
Si Esper hubiera tenido un criterio inteligente, hubiera dicho, yo pongo los votos, me bajo mi candidatura a presidente, le hubiéramos dado una diputación nacional y el tipo decía, yo estoy acá, yo estoy con Macri. ¿Hubiéramos tenido un punto y medio más? Seguramente, o no, qué sé yo. Pero vamos a volver a caer en la misma trampa dos veces y somos el país más piola del mundo. Final. Democráticamente, la Convención de la Unión Cívica Radical de Jujuy propone como candidato a gobernador al contador Carlos Sadía. Es el actual ministro de Economía. ¿Eh? Hacienda, acá lo llaman Hacienda, perdón. Gracias, Ana. Ministro de Hacienda. ¿Ustedes se imaginan qué personalidad tiene que tener un dirigente, un funcionario, para, manejando los números de la provincia, ser candidato a gobernador? Cuando normalmente el ministro de Hacienda o de Economía es el malo de la película. Claro, la provincia ha crecido mucho. Bueno, ha crecido con el litio, con la sal de litio, las baterías, ha crecido con Canava, ha crecido con el turismo. Está mejor como provincia económicamente hablando. Entonces el hombre se anima. El que quería disputar con él, el actual intendente de la ciudad de San Salvador de Jujuy, el arquitecto Jorge, él no logró el número suficiente ni siquiera para ser considerado dentro de los delegados a la convención de la provincia, tengo entendido. Por lo tanto, va a buscar su reelección como intendente. Yo tengo que ser muy honesto. Las veces que me tocó hablar con él, antes de venirme a vivir a Jujuy, por una cosa era el funcionario que venía a Jujuy y podía hacerles un favor, y otra cosa el tipo que vino y se convirtió en ciudadano jujeño, es decir, con documento jujeño, y me dediqué a vivir acá. Son dos escenarios distintos. Eh, yo desde el año 2019 al intendente no lo he visto nunca. Y en una ciudad donde se estaciona en doble fila, a mí algún funcionario me quiere recordar cuáles son las obligaciones del hombre que maneja. Yo no tengo delirio persecutorio, pero acá en la puerta de mi casa estaban descargando un camión de arena, perdón, sí, en nuestra casa, un camión de arena, y apareció un señor con un talonario. Yo pensé que era el que me venía a cobrar la arena, no, era un inspector de la municipalidad. Vivo en un barrio alejado del centro. A darme 72 horas para sacar la arena de ahí porque obstruía el paso. Dos veces pasó. Cuatro. Ah, yo dos no está. Cuatro veces. Bueno, vos haces una obra porque entre paréntesis, la casa tenía dificultades que cuando años A el municipio no detectó. eh, y vivís en un barrio donde como las calles son de tierra, en la mitad de la calle se junta el pasto, donde hay montañas, la arena acá es arena de río, entonces es una arena donde crecen los árboles, pueden crecer árboles. De hecho, el jardín que tengo acá atrás, que es el jardín delantero, no tiene tierra, tiene arena. Sin embargo, para que ustedes vean, es todo verde. La arena de acá es muy particular. Entonces, yo no tengo nada personal contra el actual intendente, al quien le dicen Chuli.
Es más, me parece un tipo muy agradable, una conversación social. Esto tiene que ver, para mí, con la exigencia de la sociedad jujeña. Lo viene votando hace muchos años, por lo tanto la sociedad jujeña, por alguna razón que yo desconozco, se siente representada por él. No es que se clavó el sillón, ni está de prepo, ni amenaza a nadie. Él se postula y la sociedad lo vota. Hizo un ascensor que va del mercado a una calle que está 10 metros arriba. Que vos podés llegar por una calle, podés llegar con el auto, pero él hizo un ascensor. Y ahora dicen que pretende hacer otro. Es un poco como... Ah, como dice Anita, se puede llegar a ese barrio donde está el ascensor por una rampa que hizo el arquitecto Beteri, es decir, mi suegro, cuando se dedicaba a hacer obra pública. Entonces, digo, esto no es una crítica al intendente, con lo cual, digo, esto es una crítica a la sociedad, que no tiene no a la sociedad de Jujuy, a la sociedad en general. Nosotros tenemos los dirigentes que votamos, que nos merecemos. Y después nos quejamos de que estos dirigentes no cumplan con nuestros objetivos, las pretensiones. ¿No será que nosotros votamos mal? Le dejo esta pregunta pendiente. Estamos muy bien, a pesar de la discusión, porque lo que le expliqué hoy a la columnista de TN de política, de que discutir en las preelectorales es el ejercicio democrático de la vida interna de los partidos y de los espacios, que no todo el mundo, no todos los partidos en Argentina tienen la verticalidad peronista. Se lo expliqué a esta señorita o señora, porque evidentemente en lo que escribió en TN no tiene nada que ver con la realidad. Les mando un beso grande, nos vemos mañana. Gracias.